En este vídeo vamos a hacer un repaso a los aspectos más básicos sobre el funcionamiento de los drones y el papel que juega cada uno de los componentes típicos que acompañan a un dron. De esta manera tendremos una visión global, sencilla pero completa, que nos permitirá situar en su contexto cada uno de los pasos del proceso de montaje y configuración de la plataforma dron que se va a construir en este taller. Bien, como sabemos hay muchos tipos de drones. Tenemos los drones multirotor, que son similares a helicópteros. Estos drones tienen la ventaja de que permiten un posicionamiento muy preciso y podemos, por ejemplo, hacer que el dron aterrice en un punto concreto, pues para dejar allí un paquete. Tienen el inconveniente de que necesitan mucha energía para mantener los motores girando y por tanto tienen poca autonomía en general, autonomía de vuelo. Por otro lado tenemos los drones de ala fija, más similares a un aeroplano. Tienen la ventaja de que pueden volar con ayuda del aire, pueden planear, no gastan tanta energía para desplazarse, por tanto tienen mayor autonomía de vuelo, pero claro, no pueden posicionarse de manera tan precisa, necesitan una pista de aterrizaje, una pista de despegue, etcétera. Luego tenemos, claro, cada vez más populares los drones híbridos, que es una combinación de lo mejor de ambos mundos. Permiten aterrizar y despegar en vertical y luego en el aire pueden desplazarse con ayuda del aire y del viento, gracias a las alas. Estos son los drones híbridos. Dentro del mundo de los multirotores, que son con los que vamos a trabajar, pues hay muchos tipos, dependiendo del número de motores que haya. Desde 2 motores, 3 hasta 8. Nosotros vamos a trabajar con los drones de 4 motores. 4 motores. En todos ellos, en todos los drones multirotor, digamos que los drones se levantan y vuelan como consecuencia de las leyes de Newton. Aquí tenemos una pala que en inglés propeller, que como veis está un poco retorcida, de tal manera que al girar, esta pala al girar empuja el aire que le rodea, lo empuja hacia abajo, con una fuerza que depende de la velocidad del giro. Cuanto más rápido gire, más fuerza, con más fuerza empuja el aire hacia abajo. Y eso genera una fuerza de reacción, como digo, tal y como nos enseñó Newton, en sentido contrario con la misma intensidad. Esa fuerza de reacción es la que va a empujar a la pala hacia arriba y por tanto va a hacer elevar al dron. Si la velocidad de giro es más pequeña, la fuerza con la que se empuja hacia arriba será más pequeña y el dron por su propio peso irá descendiendo. Así que el movimiento de ascenso y descenso básicamente es hacer girar la pala con más intensidad o con menos, pero claro, hacerla girar en el sentido correcto, que en este caso es el sentido antihorario, porque si lo hacemos girar en el sentido horario de las agujas del reloj, pues entonces la pala lo que va a hacer es empujar el aire hacia arriba. Esta superficie que está retorcida va a empujar el aire hacia arriba y la fuerza de reacción se va a empujar el dron hacia abajo, que no nos interesa. Si nos equivocamos colocando las alas en la posición incorrecta o haciendo girar los motores en el sentido incorrecto, el dron no se va a levantar del suelo. Por eso es muy importante cuando se construyen drones, cuatrimotor en este caso, pues que las palas giren en la dirección, en el sentido correcto, siempre empujando el aire hacia abajo. La convención es esta que tenéis aquí a la derecha. Si los motores 1 y 3 son los de la cabeza del dron, que son los que están aquí sobre
sobre estos bloques naranja. Si esto es la cabeza delantera, pues entonces el motor 3, que es este, tiene que girar en el sentido de las agujas del reloj, como veis, para empujar el aire hacia abajo. Y lo mismo con el 4, está diagonal en el sentido de las agujas del reloj, clockwise, y la antidiagonal pues al revés, counterclockwise. Esta es la convención, y es muy importante verificar que cuando hemos montado el dron estamos respetando esta cuestión. Ahora ya con esto aclarado, los diferentes movimientos básicos del dron pues se obtienen haciendo girar los motores en combinaciones adecuadas. Por ejemplo, si todos giran muy rápido, pues el dron asciende, y si giran flojo, giran más lentamente, el propio peso del dron compensará la fuerza que tira hacia arriba y irá descendiendo. Si queremos que vaya hacia adelante, haremos girar más rápido los motores traseros, o si queremos que gire, que rote en el sentido antihorario, pues haremos girar más rápido los motores 1 y 2, los azules. Y así cualquier otra combinación. Por ejemplo, si los motores verdes giran a la misma velocidad, el motor 2 gira más rápido que el 1, pues entonces nos desplazaremos en esta dirección. Todas las posibilidades. Bien, los motores son de tipo brushless. Aquí, como tenéis en este esquema, a partir de 3 señales eléctricas se genera una corriente, magnética con una fuerza y un sentido que dependerá de la intensidad y el sentido de la corriente que alimenta el motor. Ese campo magnético hará que el núcleo del motor, esta barrita que tenemos aquí, pues eso gire en un sentido o en el otro, con más velocidad o con menos. Entonces el giro del motor se controla dando las señales estas eléctricas convenientemente. Para ello se utiliza un dispositivo que se llama ESC, Electronic Speed Controller. Nosotros le llamamos variadores, que son los que controlan estas 3 señales eléctricas que alimentan al motor, y la controlan a partir de una señal que viene en formato PWM, Pulse Width Modulation. Esto es una señal como esta que tenemos dibujada a la izquierda. Es una señal de pulsos en la que con una cierta frecuencia se reciben pulsos cuya anchura determina pues la velocidad con la que se va a hacer girar el motor y el sentido de giro. Pues si el pulso es pequeño, pues el motor girará con lentitud, mientras que si el pulso es más ancho, pues girará más rápido. Así se controlarán los motores, haciendo llegar al ESC pues una señal PWM en la que nos convenga. Hay otros dispositivos que también se controlan con señales PWM, como por ejemplo un servo que al recibir la señal PWM pues decidirá su posición, si a la izquierda o hacia arriba o hacia la derecha, o cualquier otra combinación dependiendo de la anchura del pulso que determina la posición del servo. O también LEDs cuya intensidad lumínica dependerá, como hemos visto, pues de la anchura de los pulsos de la señal PWM que reciben. Las señales PWM se pueden generar de muchas maneras. Puede haber un circuito ad hoc para los amantes de la electrónica que generan las señales que controlan, en este caso, por ejemplo, un servo. Pero también se pueden generar con un microprocesador. Esto para los amantes de la informática, pues que crean un programa que genera los pulsos a conveniencia, o con un Arduino o con una Raspberry Pi. En cualquier caso, pues estos se generan por programa. Y luego, pues los amantes del vuelo, pues lo que usan es una emisora de radio que genera las señales PWM desde los actuadores de la radio. En una emisora de radio pues tenemos actuadores, estas palancas, estos interruptores o estos botones. Cualquiera de esos actuadores genera una señal de radio con una determinada forma, una frecuencia, una amplitud,
dependiendo pues eso de lo mucho o lo poco que hemos inclinado la palanca, ¿no? Esa señal la recibe un receptor de radio que la transforma en una señal PWM que controla el dispositivo que queramos. Hace esta transformación que tenemos aquí abajo, la señal de radio la convierte en una señal de PWM en la que la anchura del pulso dependerá de la forma de la señal de radio. Y con esa señal pues podemos controlar un motor o lo que sea. De hecho, normalmente las radios generan señales de radiocontrol por distintos canales. Esta palanca que es de la izquierda pues nos puede enviar una señal una señal de radio por el canal 2, mientras que este interruptor pues la señal la envía por el canal 1 y esta palanca por el canal 3. Toda esa información, cada una por su canal, llega al receptor que las transforma en la señal PWM correspondiente a cada uno de los canales, pues para controlar al mismo tiempo diferentes dispositivos. Las señales que genera la radio se mezclan para enviar una sola señal multiplexada, utilizando la técnica de Frequency Division Multiplexing. Es decir, se mezclan las señales de manera que el receptor solo recibe una señal y el receptor es capaz de separar esa señal en las diferentes señales PWM, cada una para controlar el dispositivo correspondiente conectado al canal correspondiente, pues ya sea un servo, ya sea un LED o un motor. Muy bien. Normalmente en un dron tenemos un circuito un poco especial, un circuito sofisticado que es el controlador de vuelo, porque claro, no vamos a conectar directamente los motores a los canales de la radio. Sería muy difícil, imposible gobernar un dron si con la palanca izquierda movemos el motor 1, con la palanca derecha movemos el motor 2. Sería muy difícil controlar la operación del dron. Así que lo que tenemos es que con las palancas identificamos órdenes más abstractas, como por ejemplo más complejas, como por ejemplo ascender o descender o mover el dron a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la palanca, de manera que la señal que genera en la emisora el receptor de radio llega a un controlador de vuelo que ya sabe que cuando se ha movido la palanca de la izquierda, pues debe generar las señales de control de los motores necesarias para hacer que el dron ascienda o descienda dependiendo de la intensidad con la que se ha movido esa palanca. Dependerá de la anchura del pulso que reciba por el canal correspondiente. Entonces, ese controlador de vuelo pues tiene la inteligencia suficiente para generar las señales que implementan las operaciones básicas: ascender, descender, ir a la izquierda, ir a la derecha, rotar, o lo que sea. Controlador de vuelo además incluye otros dispositivos como sensores tipo acelerómetro, barómetro, giroscopio que permiten mantener la estabilidad del dron. Por ejemplo, permiten mantener su altura si tenemos un barómetro, por ejemplo, permiten mantener la altura en el caso de que el piloto no toque el mando de subir o bajar, y una pequeña corriente de aire no va a modificar la altura. El dron va a autocorregir su posición gracias al controlador de vuelo, que va a mantener la altura. Eso también depende de los modos de vuelo, porque hay modos de vuelo en los que el piloto no quiere que el controlador controle esa estabilidad, ya prefiere controlarla él directamente, pues porque es un amante del vuelo, y de la misma manera que hay conductores que prefieren que el coche no tenga cambio de marchas automáticas porque prefiere controlar directamente todos los aspectos del coche, pues lo mismo pasa con los pilotos de drones, que con ocasiones prefieren poco control por parte del controlador de vuelo, pues para tener ellos todo ese control, mientras que hay otros modos de vuelo pues que resulta todo mucho más estable, más fácil, y no te tienes que preocupar de estar tan pendiente de todos los movimientos del dron.
Hay controladores de vuelo muy sofisticados, como por ejemplo el que vamos a utilizar en este taller, que es un piloto automático. Este es el cubo naranja, que además de hacer todo lo que hace el controlador de vuelo típico, pues además es capaz de ejecutar planes de vuelo especificados en forma de secuencia de puntos geolocalizados, latitud, longitud, en un espacio. Pues entonces, con una estación de tierra hacemos un plan de vuelo, primero ves a este punto, luego a este, luego a este, luego a este, se lo enviamos al piloto automático y el piloto automático pues es capaz de generar las señales adecuadas para que el dron haga ese plan de vuelo. Para ello, en este caso, necesita un dispositivo adicional que es un receptor GPS, porque normalmente los planes de vuelo se especifican en forma de coordenadas geográficas, en latitud, longitud, y para eso se necesita información del posicionamiento que nos da el receptor GPS. Para trabajar con este tipo de pilotos automáticos, pues conviene tener un software que nos ayude, un software de estación de tierra, como por ejemplo Mission Planner, que es uno de los más utilizados, que nos permite, como veis en la imagen, pues diseñar planes de vuelo desde nuestro portátil y enviarlos al autopiloto para que los ejecute. Y finalmente, el modelo más avanzado implica que dentro del dron también hay un computador, en este caso podría ser una Raspberry Pi, será el caso de nuestro dron, y la Raspberry Pi está conectada al autopiloto de manera que puede intervenir nuestro programa. Nosotros podemos ahora desarrollar programas que le den instrucciones al autopiloto dependiendo de las cosas que pasen durante el vuelo. Por ejemplo, típicamente en el dron tenemos una cámara, y la cámara nos va suministrando imágenes y esas imágenes las lee la Raspberry Pi, y dependiendo de lo que vea en la imagen, por ejemplo, si reconoce un objeto que es el que estamos buscando, le puede dar órdenes al autopiloto para que el dron descienda, se acerque a ese objeto y tome nuevas fotos más detalladas, por ejemplo. Claro, la incorporación de una cámara y un computador a bordo multiplica pues la aplicabilidad de los drones y nos abre las puertas a un mundo pues muy rico, el mundo de la programación y del procesado de imagen, etcétera. Bien, de todo esto tendremos en el taller nuestros motores con sus variadores que habrá que colocar en los brazos del dron. Tendremos también control vía radio. Aquí tenemos la emisora de radio, nuestro receptor de radio que irá instalado en el dron, pero también tendremos un autopiloto, el Orange Cube, que controlará directamente los motores con su receptor GPS. Aquí lo tenemos. Y luego finalmente le añadiremos, en la fase 2 del taller, le añadiremos la computación a bordo, esta Raspberry Pi que está dentro de esta caja roja y la cámara que tenéis aquí, y todo eso lo gestionaremos desde un software de estación de tierra que, como he dicho, es el Mission Planner. Muy bien, pues esto es todo de momento. Tenemos ya, por tanto, una visión global, sencilla pero completa, de todo lo que nos vamos a encontrar por el camino.